11 de noviembre de 1918. En todo el mundo se celebra el final de un conflicto global que ha dejado 20 millones de muertos. Pero ¿quiénes fueron los culpables de tal masacre? Todo apunta a las monarquías. No voy a decir que mi bisabuelo lo hiciera todo bien. Hubo muchos errores. Para los soberanos desbordados por un nuevo mundo y aterrorizados por la idea del comunismo, Hitler y Mussolini parecían la solución. No cabe duda, las monarquías europeas cayeron en la trampa de Hitler. Reaccionamos demasiado tarde. ¿Cómo podían soportar a esos vulgares matones los nazis? La Segunda Guerra Mundial se estaba gestando. Y para salvar sus coronas, los monarcas debían elegir, resistirse o colaborar. Evidentemente se les tendió la mano, porque al principio el rey necesitaba a Mussolini y no estaba en contra de su política. Una decisión crucial. De ella dependía la gloria de las monarquías o su derrocamiento y el olvido eterno. Al final, las monarquías que aún ocupan los tronos europeos son las que consiguieron enfrentarse a Hitler de un modo u otro. Me parece que muchas de ellas tardaron en comprender lo que estaba ocurriendo. Monarquías en guerra. Primera parte. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, llegó la hora de saldar las cuentas pendientes. Pese a que todos los soberanos en muchos casos son parientes y están unidos por alianzas estratégicas, se acusan unos a otros de haber causado el conflicto. Me temo que la ilusión de las dinastías se hundió en 1914, cuando quedó claro que el parentesco imperial no podía hacer nada para evitar el estallido de aquella terrible guerra civil europea. Eso minó por completo la imagen de la dinastía imperial y dejaron de sentir ese profundo vínculo emocional, los lazos familiares, tras la catástrofe que duró de 1914 a 1918. Pero todo había empezado en el siglo XIX, gracias a la reina Victoria de Inglaterra. La llamada abuela de Europa unió estratégicamente a sus descendientes con las principales coronas del continente, de Reino Unido a Escandinavia, de Alemania a Rumanía, Rusia, Grecia y España, tejiendo una inmensa red de parentescos. Cada reunión familiar era como una cumbre europea. En el entierro del rey británico Eduardo VII en 1910, había 9 reyes de distintos países en una sola habitación. Pero en 1917, una tragedia demostró que aquellos lazos de sangre estaban obsoletos. En Rusia, los bolcheviques desatan una revolución obrera antimonárquica que hace temblar las cortes de toda Europa. Tanto para las familias reales como para toda la aristocracia europea, el comunismo era el horror más absoluto. Lo que les preocupaba era la ideología comunista en general, su dimensión revolucionaria de lucha de clases. Por tanto, debían levantar un baluarte contra los comunistas. Pese al miedo a los rojos, el rey Jorge V de Inglaterra se niega a dar asilo en Gran Bretaña a su primo el zar Nicolás II. Y el verano de 1918, los bolcheviques asesinan al zar y a toda su familia. Sé que los rusos no han perdonado a la familia real inglesa que dejara morir al zar. Me temo que el rey Jorge V fue responsable personalmente de la muerte del zar ruso y se sintió responsable y muy culpable por ello. Y con razón. Una traición familiar que se repitió al final de la Primera Guerra Mundial con los tratados de paz de 1919.
Al principio, el Kaiser Guillermo II de Alemania es considerado único responsable del conflicto. Los aliados querían procesarle. En el último momento, su pariente, la reina Guillermina de Holanda, le ofreció asilo en los Países Bajos. En Alemania, la nobleza fue abolida de facto. Dejó de haber una monarquía. Era una democracia y se presionaba para que el Estado expropiara sus bienes a todas las familias nobles. Aún así, el Kaiser Guillermo II siempre esperó que algún día se restaurase la monarquía y pudiera volver a sentarse en el trono. Su aliado en la Primera Guerra Mundial, Carlos de Habsburgo, emperador del Imperio Austrohúngaro, también se vio obligado a exiliarse. Todos los nobles son personas non gratas, entre ellos la familia de Sofía de Hohenberg, prima de los Habsburgo. Cuando el emperador Carlos I tuvo que abandonar Austria, se había creado un ambiente en contra de los Habsburgo. Este ya existía durante la Primera Gran Guerra, pero se perpetuó después. Un periodista del Times había escrito un artículo insinuando que mi bisabuelo, Francisco Fernando, y el Kaiser Guillermo II habían planeado la Primera Guerra Mundial. Eso era un poco... pero funcionó. Había mentiras que se usaban como hoy las fake news, las noticias falsas. Era lo mismo. El imperio alemán se hundió. El imperio austrohúngaro, cuya dinastía había reinado en parte de Europa Central durante 5 siglos, se dividió en 3 repúblicas: Austria, Hungría y Checoslovaquia. Se prohibió todo lo que tuviera que ver con la realeza. Los movimientos promonárquicos de la época esperaban restaurar el imperio austrohúngaro. Los monárquicos añoraban cierta armonía que se había conseguido con los imperios. Francisco José había dado autonomía a los húngaros, así que sentían nostalgia por una realeza que, a su entender, proporcionaba paz y armonía. Con la creación de todos esos pequeños países que encontraron cierto grado de libertad, creo que todos aquellos movimientos monárquicos eran muy optimistas al esperar el regreso de la corona al poder. Mientras estos 2 imperios centenarios desaparecían, los victoriosos monarcas de Italia, Bélgica y sobre todo del Reino Unido disfrutaban de un prestigio renovado. La monarquía fue muy popular después de la Primera Guerra Mundial porque el rey Jorge V, que ocupaba el trono durante la guerra, había visitado el frente en numerosas ocasiones y se había interesado mucho por la gran estrategia de la Primera Guerra Mundial, de modo que el pueblo le respetaba, y también a su esposa, la reina María. Para conservar esta popularidad, los monarcas deciden borrar sus lazos de sangre con sus primos alemanes. El rey Jorge V, de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, se cambió el apellido y en 1917 los reyes se convierten en los primeros de la dinastía Windsor. También los monarcas de Bélgica cortan sus lazos con Alemania. Alberto I, el rey soldado, y su esposa la reina Isabel eran muy queridos por sus súbditos, pero pese a este prestigio, han de romper sus vínculos con el enemigo. Toda la familia alemana de mi abuela se encontraba en el otro bando. Fue muy duro para ella, pues ciertos miembros de la familia habían ocupado el palacio donde ella vivía. Todo aquello la impactó enormemente. Tuvo que cortar toda relación con sus parientes cercanos. Pero según los principios monárquicos, cuando un alemán o una alemana se casaba con un rey inglés, pasaba a ser inglesa. No te casabas con la familia, sino con el país en el que ibas a vivir. Alberto I e Isabel fueron considerados héroes en todo el mundo. Fueron los únicos que se resistieron a los alemanes. El número de calles y plazas con sus nombres se multiplicó por toda Bélgica. El pueblo adoraba a la familia real.
El cataclismo de la Primera Guerra Mundial derrocó imperios, reinos, ducados y principados. Sin embargo, Montecarlo en la Riviera siguió siendo el destino turístico de la élite. Con sus límpidas aguas, su casino y sus atracciones, el Principado de Mónaco fue uno de los que jugó bien sus cartas a principios de los años 20. Alberto I seguía siendo el príncipe de Mónaco tras la Primera Guerra Mundial. Era un pacifista y extraordinariamente progresista. Hoy se le consideraría un hombre de izquierdas. Tras su muerte, heredó el trono su hijo, que era todo lo contrario. Luis II era un oficial militar antisemita y un cristiano mojigato. La sucesión en 1922 fue fluida, pero eran dos soberanos con temperamentos e ideas muy distintas. Luis II era un hombre bastante áspero. Era muy estricto y había tenido una educación militar. Por supuesto, había momentos familiares en que se reunían todos, pero muchas veces era difícil acercarse a él, de modo que la vida en palacio era bastante particular. La familia monegasca no es tan importante como sería de esperar. No es una familia real como las demás. Luis II disfrutaba del protocolo de un príncipe por ser jefe de Estado, pero no eran del círculo íntimo de las grandes casas reales europeas. Esta actitud despreocupada se vería alterada por la situación de la vecina Italia. En los años 20, Víctor Manuel III de Saboya reinaba sobre un país que sufría un periodo de turbulencia política y económica. Italia sufría una crisis terrible, con gobiernos enfrentados, y la hostilidad se sentía no solo en el Parlamento, sino en las calles. Y lo que quiso evitar el rey es que los italianos se mataran unos a otros por cuestiones políticas. En 1922, el país se halla dividido entre comunistas y nacionalistas. En octubre, los camisas negras de Benito Mussolini llegan de todo el país para tomar Roma. Los fascistas solo hicieron una promesa, que volvería la ley y el orden. La marcha sobre Roma de los camisas negras era algo que podía salvar a Italia del estancamiento político y de una descontrolada guerra civil por todo el país. La idea de Mussolini al organizar la marcha sobre Roma era presionar al rey con la amenaza de una guerra civil, cuyo detonante sería la reacción del ejército para dispersar a los fascistas. La corona cedió el poder a los fascistas en octubre de 1922, y estos accedieron a no derrocar la monarquía. Todos ganaban algo. Evidentemente se les tendió la mano porque al principio el rey necesitaba a Mussolini y no estaba en contra de su política. Los gobiernos se sucederían, como siempre, pero la corona se mantendría. Esta atípica alianza fue cuestionada por otras monarquías europeas. Sin embargo, en Gran Bretaña, los camisas negras eran bien vistos por los aristócratas. Había personas de derechas que pensaban que era bueno que el rey de Italia cediera el poder a Mussolini. Incluso algunos miembros de la familia real, no los reyes, pero algunos otros, algunos de sus hijos, creían que era una buena idea. Y la clave de que se viera así a Mussolini en Gran Bretaña es que era la persona que salvó a Italia del comunismo. Y por eso no era tan impopular como era de esperar. En Alemania, la República de Weimar que sucedió al imperio era un barco a la deriva, sacudido por los disturbios en las calles, donde chocaban nacionalistas y comunistas. Nada funcionaba. En un momento había un gobierno y al siguiente no estaba. La situación de Alemania era muy complicada. Entre los nacionalistas había un ferviente admirador de Mussolini. Adolf Hitler acababa de ser nombrado líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.
y prometió romper el Tratado de Versalles para que Alemania resurgiera de sus cenizas. Mucha gente se dejó cegar por ese hombre que iba a devolver el orgullo a Alemania y a recuperar su lugar en Europa. No me gustaría nada haber sido una alemana de 30 años en aquella época. Creo que yo también habría seguido ciegamente a Hitler, porque no me habría dado cuenta de hasta qué punto manipulaba al pueblo. Hitler sueña con marchar sobre la capital como Mussolini para acceder al poder por la fuerza. En 1923, la asonada de Múnich fracasa. Hitler analiza el fiasco. Durante su condena en el presidio de Landsberg, decide confiar en los nobles, principalmente en la familia del antiguo Kaiser. El Kaiser Guillermo II siempre tuvo esperanzas de que en Alemania se restaurase la monarquía y Hitler le devolviera el trono. Esa forma de pensar demuestra que no sabía absolutamente nada de Hitler. Hitler solo tenía un deseo: acceder al poder él y solo él. Algunos de los hijos del Kaiser quedan seducidos de inmediato. Los Hohenzollern esperan que Hitler les devuelva el prestigio y estatus social que poseían antes de la guerra. El príncipe heredero y su hermano Augusto Guillermo no tenían ningún reparo en dejarse ver con Hitler. Incluso se unieron a las SA, el brazo paramilitar del partido nazi. Los Hohenzollern no se dejaron llevar por la ideología nazi. Lo que querían era, ya que habían perdido el poder político, mantener al menos su condición social y económica. Así que se unieron a Hitler para asegurarse de que los comunistas no accedían al poder y poder conservar sus propiedades. Y hasta que el Tratado de Versalles no se modifique en su esencia, no habrá paz, ni tranquilidad en Europa, ni en el comercio ni en la economía. El príncipe heredero se convierte en una formidable herramienta de propaganda para Hitler. Su compromiso lleva a incontables aristócratas a unirse al partido nazi. Por otra parte, la ciudad de Coburgo, cercana a Nuremberg, será la primera en suscribir oficialmente el ideario nazi, gracias a otro noble, Carlos Eduardo de Sajonia, Coburgo y Gotha, que era nada menos que nieto de la reina Victoria. El antiguo duque, ahora sin poder, se sentó con Hitler. Esa sola imagen hizo que la gente pensara: si nuestro antiguo duque, al que seguían viendo como un ciudadano de primera, se sienta con él, no puede haber nada malo en lo que ese hombre piensa ni en sus planes. Debe de ser bueno. El libro Mein Kampf, Mi lucha, se editó en Berlín en 1925 ante la indiferencia general. En él Hitler vomitaba página tras página su odio a los Habsburgo, la dinastía que reinaba en Austria, llamándolos azote hereditario. Pese a su odio hacia ellos, Hitler quiere quedar bien con los nobles. Y para eso utilizará a Hermann Göring de embajador con las monarquías. Este exmilitar, con innumerables contactos, ya había logrado ganarse al Kaiser Guillermo II y a sus hijos. Para Guillermo II, Hitler no era más que un soldadito de la Primera Guerra Mundial. No procedía de una familia de la nobleza. Sin embargo, a Hermann Göring le respetó desde el primer momento. Hermann Göring se casó con una aristócrata sueca que le introdujo en el mundo de los nobles y la aristocracia. Como era un snob, le gustaban los príncipes y solía llevarlos de cacería. Le agradaba el refinamiento de los príncipes alemanes. Esa fue una de las redes de contactos que sirvió a la maquinaria nazi. Hitler necesitaba a esa élite para llegar al poder. Los necesitaba para establecer su dominio en Alemania y sobre todo para apaciguar los miedos. Necesitaba calmar a la élite y para eso había que cautivarlos.
En Italia, la alianza entre Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III ya dura 2 años y da la impresión de ir bien. Sin embargo, si se observa de cerca, el rey iba perdiendo poder día tras día. Mussolini necesitaba al rey y por eso al principio observaba el protocolo. Mussolini iba a Villa Savoia todas las semanas llevando documentos al rey para su firma. El ambiente era cordial. Después, evidentemente, fue quitándole poder al rey poco a poco. Él lo explicó así. Dijo, una gallina se despluma pluma a pluma, y la gallina obviamente era la monarquía. En 1924, Víctor Manuel III y el resto de los italianos se enfrentan a una grave crisis política. El diputado socialista Giacomo Matteotti muere a manos de un grupo fascista próximo al gobierno. El asesinato del principal adversario de Mussolini desencadena una gran conmoción en toda Europa y desestabiliza al duce. Víctor Manuel III pudo desembarazarse de Mussolini en aquel momento, pero no lo hizo. En primer lugar, porque era muy puntilloso con la ley. No olvidemos una cosa, que Italia, como muchas de las monarquías de la época, era una monarquía constitucional. El rey reinaba, pero no gobernaba. Eso significa que hacía falta una moción de censura del Congreso hacia Mussolini, y eso nunca se produjo. Gracias a la inacción de los parlamentarios, Mussolini consiguió el poder total y transformó la monarquía constitucional en una dictadura totalitaria. El duce había acabado de desplomar al rey Víctor Manuel III. El rey temía ser destronado en favor de su primo, el duque de Aosta, y Mussolini aprovechó su cercanía a este para amenazar abiertamente a Víctor Manuel con sustituirle por él. En Europa se aplaude al régimen de Benito Mussolini por levantar la economía del país. Bajo los fascistas, Italia entra en la era moderna. Indudablemente, los años 20 y 30, con Mussolini, se corresponden con el surgimiento de Italia como potencia mundial. Era un país respetado y cortejado por las grandes potencias, y aquello sin duda complacía a Víctor Manuel III, que era un rey muy patriótico. La Europa de los años 20 y 30 era claramente monárquica. El aspecto dinástico, los vínculos familiares entre los distintos soberanos, se tenían muy en cuenta en las relaciones internacionales. Esta nueva gloria de Italia permitiría a su casa real forjar alianzas con las grandes cortes europeas. Y para cimentarlas, Víctor Manuel III casaría a sus hijas. Víctor Manuel no usó a sus hijas como peones. Él se había casado enamorado de la princesa Elena de Montenegro y quería que sus hijos también se desposaran por amor. Pero la política siempre estaba ahí. Juana se casó con el zar de Bulgaria, Boris III. Bulgaria tenía vínculos políticos con la Italia fascista, porque los dos países tenían un enemigo común en Yugoslavia. Mafalda se casó con un príncipe germano de la casa de Hesse, Felipe de Hesse, que se unió al partido nazi a principios de los años 30 y sirvió de canal de comunicación entre Roma y Berlín durante toda esa década. Por supuesto, la boda más importante fue la del príncipe heredero, Humberto, que en 1930 se casó con la princesa belga María José, hija de Alberto I de Bélgica. Este matrimonio restauraba los lazos con una monarquía que poseía un pedigrí absolutamente impecable, socialdemócrata, por decirlo así. María José llegó con las ideas de la corte belga a favor del gobierno de Mussolini. Pero pronto cambió de opinión, al darse cuenta de que no estaba permitido hablar en contra del régimen. Y durante la guerra se opondría abiertamente y criticaría el fascismo y las políticas de Mussolini. Alemania, en plena campaña electoral, vibra al ritmo de los himnos patrióticos. Pero en Coburgo,
son las campanas de boda las que conmueven a toda la aristocracia europea, que solo tiene ojos para la novia, Sibila. La hija del duque de Sajonia-Coburgo y Gotha se casa con el heredero al trono de Suecia con pompa y circunstancia. Fue una boda muy aristocrática, con docenas de miembros de distintas dinastías. La ciudad estaba llena de banderas y pancartas con la esvástica, y aquello no parecía molestar a nadie. Pero aquellas banderas y aquellos símbolos anunciaban la futura victoria de Adolf Hitler. El presidente Hindenburg le nombró canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Los boicots a las tiendas propiedad de judíos se multiplicaron unas semanas después de llegar al poder Hitler. Estos actos violentos no conmueven a los monarcas europeos. Existía una corriente de antisemitismo por toda Europa. No creo que mucha gente se preocupara por lo que ocurría con los judíos en Alemania durante la década de los 30. Solo un monarca se opone a esa violencia: el rey Jorge V de Inglaterra. Jorge V se preocupó enseguida por el auge del nazismo durante los años 30, y más cuando Hitler llegó al poder. Informó de ello a su embajador en Berlín, diciéndole: «Cuidado, el nazismo es peligroso, no te fíes de ellos». Era importante comprender que el entendimiento cordial con Gran Bretaña era crucial para Hitler. Formaba parte de su estrategia. Así que tenía que calmar a los británicos, intentar seducirlos en cierto modo. Hitler esperaba que así estos fueran haciendo concesiones poco a poco, y eso fue lo que ocurrió. Adolf Hitler solo tenía un objetivo: resucitar el ejército, la Wehrmacht, y destruir el infame Tratado de Versalles de una vez por todas. Los nobles alemanes, como el príncipe heredero, hijo del Kaiser Guillermo II, recuperaron su prestigio. Tras los años de desprecio, los Hohenzollern empezaron a firmar autógrafos, esperando, como el resto de la aristocracia, volver pronto al poder. Casi todos los nobles eran, tradicionalmente, oficiales del ejército. Y muchos de ellos estaban encantados de volver a una carrera que les resultaba natural. Vieron en la Wehrmacht, el nuevo ejército, la oportunidad de hacer carrera, y naturalmente la aprovecharon. Sin embargo, el régimen nazi tenía algo que las monarquías y los príncipes encontraban profundamente repugnante. Algunos estaban a favor, pero había una mayoría abrumadora que, a pesar de todo, era antinazi. La idea de que la aristocracia alemana siempre se opuso a Hitler se extendió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo decía: sí, siempre estuvimos en contra. Pero es un mito, no es verdad. Hubo unas cuantas excepciones honorables, pero la mayor parte de los nobles eran pronazis, incluso durante la guerra. Y una parte de ellos empezó a resistirse cuando vieron que podían perder. Pero hubo importantes excepciones entre las monarquías europeas. En 1933, Otto de Habsburgo, hijo del último emperador austrohúngaro, y su esposa Zita, tenía 21 años y estudiaba en Berlín. A pesar de su juventud, se sintió horrorizado por la llegada del nazismo. El tío Otto había estado en Berlín. Incluso había asistido a uno de los discursos de Hitler. Siempre dijo que no le interesó el discurso en sí. Lo que le fascinó fue el poder casi hipnótico que tenía Hitler sobre el público. Decía que le dejó boquiabierto el control que tenía aquel hombre sobre la audiencia. Otto de Habsburgo conocía las represalias contra los judíos y las criticaba, y en eso fue una notable excepción. En aquella época, Hitler invitó a mi padre a verle,
Pero él se negó. Sabía que su negativa podía tener consecuencias y desde aquel momento siempre intentó resistirse a Hitler en la medida de lo posible. Estaba solo. En esas situaciones uno suele encontrarse solo. La mayoría de las familias y el grueso de la suya se mantuvieron pasivos y en gran parte temían las consecuencias de sus actos. Al año siguiente, Hitler había dejado de esconder sus cartas. Quería eliminar a todos sus posibles contrincantes y rivales. Los miembros del ala izquierda del partido, dirigida por Ernst Röhm, fueron asesinados durante la terrible noche de los cuchillos largos. Entre las víctimas hubo varios aristócratas considerados hostiles al régimen. Tras la conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, las familias nobles vieron lo que podía pasarles si mostraban cualquier resistencia. Y por supuesto, el miedo no es un factor a desestimar. En la década de los 20, Hitler había prometido devolver el trono a la familia imperial. Sin embargo, Augusto Guillermo, hijo del Kaiser y uno de los primeros nazis elegidos al Parlamento, fue arrestado la Noche de los Cuchillos Largos. Cuando el príncipe Augusto Guillermo pasó un par de semanas en prisión, quedó claro para todo el mundo que el título de príncipe, que oficialmente no existía, ya no conllevaba la menor consideración. Y como Hitler ya había llegado al poder, todos temían que aquello pudiera ocurrirles a ellos, de modo que mantenían la boca cerrada. El rey Alberto, ávido alpinista, ha sufrido por desgracia una trágica muerte prematura. Durante días enteros la multitud ha hecho cola para dar el último adiós a los restos de su venerado rey. Bélgica está de luto. Acaba de perder a su rey Alberto en un accidente de escalada. Su hijo de 32 años le sucede apresuradamente. Este será Leopoldo III. Mi padre accedió al trono en 1934 tras la trágica muerte de su padre. Él quería mucho a su padre y le admiraba enormemente. Se sentía muy culpable por no haber estado con él en aquella escalada. Yo encontré una carta de mi abuelo en la que le pedía unos días antes que se fuera con él a escalar. Ese fue un peso enorme que llevó siempre sobre sus hombros. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Aun de luto, su majestad Leopoldo III carga con la enorme responsabilidad del reino sobre sus jóvenes hombros. Cada vez que tomaba una decisión, se preguntaba, ¿habría hecho esto mi padre? Y como norma, lo que interesaba a Alberto más que nada era mantener la integridad de su territorio, la neutralidad de Bélgica, por lo que esta será la prioridad de Leopoldo III. Mi padre era el novio del país, podríamos decir, cuando llegó a rey, por su juventud y porque era muy guapo. Nuestra preciosa reina Astrid le acompañaba en muchas visitas oficiales. La pareja que hacía con Astrid era legendaria. Estaban enamorados, tenían niños pequeños, y la adoración del pueblo a Alberto I se trasladó, por supuesto, a él. Pero esta dichosa familia no estaba destinada a durar. Un fatal accidente de tráfico cegó la vida de nuestra reina. Bélgica volvía a estar de luto apenas un año después de la muerte del rey Alberto. En aquel momento, el mundo entero y toda Bélgica, y por supuesto muchas mujeres, suspiraban por el joven viudo. ¿Quién puede no conmoverse ante las tiernas atenciones de nuestra joven princesa a sus dos hermanitos huérfanos? Y eso, por supuesto, afectó al carácter del rey y también a sus decisiones, en mitad del que tal vez fue el periodo histórico más turbulento de la historia. Yo no creo que a Leopoldo III le preocupase más que al resto lo que estaba ocurriendo en Alemania en cuanto a la ideología. Lo que le preocupaba era el rearme alemán y la posibilidad de otra guerra. El joven rey veía los informativos nazis con ese tono bélico igual que sus súbditos. Hitler solo tardó 3 años en crear un poderoso arsenal militar y un ejército de casi 500.000 de hombres.
El Führer infringió deliberadamente el Tratado de Versalles sin que hubiera ninguna reacción. La política de Gran Bretaña, al igual que la de Francia y más en aquella época, era evitar la guerra, y eso llevaba a concesiones. ¿Y en qué punto debían detenerse estas para no llegar a una política de renuncia a todo? Ese era el verdadero problema de las democracias de la época. El poder militar del Reich provoca agitación en el este. Las monarquías vecinas de la Alemania nazi sienten la amenaza. Un ejemplo es Rumanía, cuyo rey Carlos II empieza a reforzar el ejército. Eran monarquías frágiles, atrapadas entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. La propaganda soviética, por otra parte, presume de un ejército rojo bien entrenado y deseando entrar en combate. Tenían mucho miedo a la revolución comunista y empezaron a surgir dictaduras. Así ocurrió en Yugoslavia, donde unos revolucionarios croatas asesinaron al rey Alejandro. Para controlar las tensiones, su sucesor, el regente Pablo, estableció un régimen autoritario. Y fue imitado por Boris III, el zar de Bulgaria, que aumentó su ejército e intentó fortalecer los lazos económicos con Francia e Inglaterra, aunque en vano. Desde entonces, todos esos pequeños reinos de los Balcanes se vieron obligados a mirar hacia Berlín, que se había convertido en la mayor potencia de Europa Central. En agosto de 1936, la Alemania nazi hace una demostración de su poderío organizando unos fastuosos Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas se utilizaron como escaparate para legitimar el régimen nazi. Por ejemplo, el rey Boris de Bulgaria asistió a ellas sentado junto a Hitler. Y Humberto, príncipe del Piamonte y príncipe heredero del Reino de Italia, también estaba en la tribuna junto a Hitler. Por supuesto, se invitó a las personalidades más importantes y aparecieron en la prensa. Eso daba una imagen cosmopolita de Alemania, aunque no reflejaba la realidad. Era pura propaganda. El príncipe heredero de Italia posaba junto a Adolf Hitler como símbolo de la transformación de los dos países totalitarios. Aquel mismo año, otro suceso, el entierro del rey Jorge V en Londres, daba a todos los monarcas la oportunidad de reunirse. El rey y el príncipe heredero de Noruega, el conde de Adlon, el rey Carlos de Rumanía, el rey Cristian de Dinamarca, el rey Boris de Bulgaria y el rey de Bélgica. 6 reyes, 22 príncipes y 3 reinas. Jorge V había intentado preparar a su hijo el príncipe Eduardo para sucederle, sin éxito en su opinión. Al final de su vida, Jorge V escribió a su hijo para decirle: «Has vuelto a defraudarme». ¡Dios salve al rey! Al principio de su reinado, el rey Eduardo VIII era tremendamente popular. Era un rey joven y apuesto. Parecía que el país iba a iniciar un nuevo capítulo de su historia. La familia real tenía una oveja negra, como suele decirse, que era el duque de Windsor, que se inclinaba ligeramente, o más que ligeramente, hacia el nazismo. En la realeza todo el mundo sabía que el rey era pro-nazi, pero en el resto del país nadie lo sabía. Como somos una monarquía constitucional, el rey no puede decir nada que el gobierno no quiera que diga. De no ser así, la situación habría sido mucho peor. Pero estaba enamorado de una mujer con quien el establishment no le permitía casarse. Y por eso, independientemente de cualquier idea política, se vio forzado a abdicar. Hace unas horas cumplí mi último deber como rey y emperador. Y quiero que todos sepan que la decisión tomada ha sido mía y solamente mía.
Cuando el rey Eduardo VIII abdicó, los alemanes se llevaron una decepción, porque Hitler y los dignatarios nazis pensaban que tener a Eduardo VIII en el trono sería muy positivo para Alemania y que Inglaterra nunca intervendría estando él en el poder. Su hermano menor accedió al trono, pues este no podía quedar vacante, y el nuevo rey Jorge VI no estaba preparado para soportar esa carga. Su hermano Eduardo se casó en el castillo de un amigo francés, simpatizante de los nazis, ante la indiferencia general del país. No asistió nadie de la familia real. Se consideraba un matrimonio inconveniente, una especie de deshonra. Y eso dolió mucho al duque. Y por supuesto aún más a la duquesa. Se sentían desesperados porque se les considerase de la realeza. Y los únicos que estaban dispuestos a hacerlo eran los nazis. Berlín, una multitud da la bienvenida a los duques de Windsor, recibidos especialmente por el Dr. Lai. En octubre de 1937 visitaron Alemania y fueron recibidos por dignatarios nazis en la propia estación de ferrocarril. Hitler hizo esperar al duque una hora, cosa de mala educación, pero cuando se encontraron fue una reunión muy amistosa. El duque de Windsor mostraba simpatía por Hitler y su régimen, porque Hitler había prometido conceder a la duquesa de Windsor todos los honores de una princesa real, cosa que no era. Los ingleses habían dicho no. Era la duquesa, pero no era de la realeza. Y Hitler dijo, pero es de la realeza, es una princesa. Era una publicidad excelente para Hitler. Le venía de maravilla, pero a los ingleses no les hizo ninguna gracia. Entre la nobleza británica y en el gobierno se consideraba una vergüenza y algo perjudicial para la política de exteriores británica. Y esto era un error terrible, en su opinión, con su reputación. Eduardo, que ya era despreciado por la monarquía por casarse con Wallis Simpson, será sospechoso de inclinaciones pronazis y es nombrado gobernador general de las Bahamas para quitarlo de en medio. El heredero a la corona del antiguo imperio austrohúngaro, Otto de Habsburgo, vivía exiliado en Bélgica con su madre, la emperatriz Zita, y el resto de su familia. El joven Otto había sido durante los últimos años el líder del Frente Monárquico Antinazi. Otto de Habsburgo había intentado también influir en el gobierno austríaco y organizar una resistencia militar. Y al final, su oposición al régimen le privó de la nacionalidad austríaca, bajo órdenes directas de Hitler, y todas las propiedades de su familia fueron confiscadas. Hitler, de origen austrohúngaro, deseaba conquistar aquel territorio plagado de problemas políticos. Los pronazis ganaban terreno en Austria día a día y promovieron activamente una campaña contra Otto de Habsburgo, aspirante al trono. Sabían que la monarquía aspiraba a ver renacer el gran imperio de sus antepasados. Entre los activistas antinazis más fervientes había dos hermanos que se parecían como dos gotas de agua, Ernesto y Maximiliano de Hohenberg, parientes de Otto de Habsburgo. El duque Max de Hohenberg era un conocido antinazi. Quería la restauración de la monarquía y todo eso. Y Hitler y sus allegados sabían muy bien que tenía que ser eliminado. Hitler, nacido en Austria, siempre había odiado a los Habsburgo. Y su odio creció todavía más cuando no logró someterlos. Hitler tenía un odio especial a mi padre porque había planeado la anexión de Austria, pensando que mi padre le ayudaría. Y así daría una apariencia de legitimidad a la operación. De hecho, el nombre en clave de esa jugada era Operación Otto. La llamó así por mi padre. Marzo de 1938. El ejército alemán entra en Austria y desmantela los puestos fronterizos. Sus opositores, rodeados en silencio, observan impotentes cómo hace su entrada triunfal la Wehrmacht ante los vítores de la multitud.
Se realizó la anexión y Hitler entró en Austria. Pero el partido nazi ya existía en Austria y este facilitó la entrada de Hitler. Hitler insistió en que se arrestara a los dos hermanos de Hohenberg. Fue una orden directa. El tío abuelo Ernesto y el abuelo eran hijos del archiduque Francisco Fernando y eran muy conocidos en Viena. Ambos eran altos y elegantes, de modo que tenían que ser eliminados. Debían desaparecer. Hitler quería eliminar un mundo que detestaba. Así que el tío abuelo Ernesto fue detenido por la Gestapo y el abuelo se entregó para evitar a su hermano menor posibles represalias. Y los dos fueron enviados a Dachau. Dachau era un campo de concentración abierto en 1933, un nuevo tipo de prisión, donde según los nazis, los disidentes políticos eran bien tratados y alimentados. ¿Se sabía en 1938 lo que era un campo de concentración? No lo sé. Creo que se llevaron una sorpresa muy desagradable. Cuando llegaron a Dachau, les afeitaron la cabeza y el bigote. Y estaban entre los primeros aristócratas que iban a aquel lugar. Y Goebbels ordenó a los guardas del campo que pusieran a los hermanos Hohenberg a hacer los trabajos más humillantes y asquerosos. Y los pusieron a vaciar las letrinas todos los días sin guantes. Ese era su trabajo. Después de la anexión austriaca, cerca de 1000 monárquicos fueron internados en Dachau. Adolf Hitler se pavoneaba. Como había predicho en el Mein Kampf, su plan de una gran Alemania se había materializado. Incumpliendo todos los tratados internacionales, Austria es anexionada al Reich, que a partir de ahora lindará con la Italia fascista. El discurso del Duce en el Parlamento sella oficialmente la unión entre estos dos países totalitarios, restando un poco más de poder al rey Víctor Manuel. En mayo de 1938, Mussolini da la bienvenida a Roma a Hitler. Y el rey le molestó, pues fue él quien le recibió en el andén. Mussolini solo era primer ministro y nunca sería otra cosa, con que, según el protocolo, debía quedarse 2 pasos por detrás del rey. Además, el rey le molestaba por su físico, porque ese hombre pequeño y feo no encarnaba los ideales de su juventud, el fascismo y el nacionalsocialismo. En la estación subieron a un coche de caballos. Para Hitler, aquello pertenecía a otro mundo. El rey estaba muy nervioso y cuando se ponía nervioso se le notaba mucho, porque se le veía muy tenso. El pobre hombre no era muy agraciado físicamente, pero en ese momento estaba muy tenso. Así que no creo que el rey respetase mucho a Hitler. Hitler se sintió menospreciado y creo que con razón, porque desde luego la Casa de Saboya le despreciaba. Hitler y sus amigos nazis no eran parcos en sarcasmos, y este pensaba que de los 3 dictadores de su época, es decir, él, Stalin y Mussolini, el italiano era el más débil. Le reprochó que no se hubiera deshecho de la monarquía y, en mi opinión, Mussolini se quedó dando vueltas a aquello. Eso explica que su postura antimonárquica se radicalizase en los años 38 y 39. Con el fin de dar al pueblo italiano un sentimiento nacional de orgullo racial, impuso un régimen racista y antisemita. Como era una monarquía constitucional, aquello debió pasar por el Parlamento, y el Parlamento aprobó las leyes de la raza. El rey podría haber dicho que no pensaba firmarlas, y en ese caso Mussolini habría tomado el poder y le habría reemplazado por el duque de Aosta,
que era un conocido fascista. De modo que, tras intentar limitarlas todo lo que podía, el rey firmó aquellas leyes, aunque apesadumbrado. En 1938, aquel soberano de 69 años, nacido en el siglo XIX, se vio envuelto en un régimen autoritario sobre el que no tenía el menor control. Víctor Manuel III era un rey rehén del gobierno, del poder y la locura de un hombre, Mussolini, que había sido abducido por el poder y la locura de otro hombre, Hitler. A finales de aquel año, una noche de noviembre, Alemania llega al terror más absoluto. Una secretaria de la embajada germana en París fue herida de gravedad por un judío alemán, y Hitler ordena represalias. Durante lo que se conocería como la Noche de los Cristales Rotos, se queman sinagogas y casi 100 judíos son asesinados. El Kaiser Guillermo II, exiliado en Holanda, descubre que los alemanes han matado a otros alemanes solo porque eran judíos. En una entrevista que concedió, dijo que al principio no tenía una opinión necesariamente negativa de Hitler. Sin embargo, se sintió muy sorprendido y descontento con las leyes antisemitas y la persecución de los judíos. También dijo claramente en aquella entrevista que tras la Noche de los Cristales Rotos de 1938 había dicho: por primera vez me avergüenzo de ser alemán. 1938 fue el punto de inflexión. Las monarquías europeas vieron finalmente el peligro. Durante los años 20 y los 30, ya fuera por ingenuidad o por egoísmo, los soberanos aplaudían los desfiles militares. Pero esos ejércitos, cada vez mayores y más poderosos, pronto acabarían con ellos y con el resto del mundo. Las monarquías europeas cayeron en la trampa de Hitler como un gran número de personajes políticos. Reaccionamos demasiado tarde.